Venid, cantad de gozo en plenitud y dad gloria al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, en vez de eterna perdición, nos proporciona salvación, que sin él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor será el fin de quien siga a Jesús. Si toma en pos de él su cruz y es guiado siempre por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Amén. 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 Hermano Toño, por favor, tenga la oración. Amén. Padre nuestro, agradecemos esta tarde por tus bendiciones, por tu compañía en este día de cada uno de nosotros que estamos aquí, que nos has permitido viajar y regresar con bien. Damos gracias, Señor. Pedimos que en esta reunión, este tema que tiene la hermana María Celeita, que sea de bendición para nosotros, también para otros que escuchan este mensaje. Amén. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Guíanos en esta hora y ya también a nuestra familia, a nuestros hermanos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Ay, hermana, siéntese aquí. Que salga ahí. Sí, mejor. Hay que apoyar con la presencia. No importa lo que pase. Eclesiastés 2, verso 2. Ese va a ser el verso de nuestro tema. Y dice, a la risa dije, enloqueces. Dice mucho, ¿verdad? A la risa dije, enloqueces. Vamos a ver, hacerlo nomás. Eclesiastés 2:2. A la risa dije, enloqueces. Y vamos todos a desear en nuestra mente que lo que aprendamos hoy aquí no sea solo teoría para nosotros, sino que sea un estilo de vida que vamos a adoptar en la Biblia. Y Eclesiastés 2:2 no tiene ni comentarios en la Biblia, ni tampoco tiene aquí citas a los escritos de Ellen White. Por lo tanto, lo que hice yo es mirar aquí en nuestra aplicación de la Biblia con qué otros versos de la Biblia se relacionan o con qué versos tiene contexto. Y dice Proverbios 14:13. Vamos a buscar Proverbios 14:13. Puede que Proverbios 14:13 tenga algún comentario, tenga referencia a los escritos de Ellen White. El que lo encuentre, por favor, lo lee. 14:13. Proverbios 14:13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Vamos a discernir eso. Proverbios 14:13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice a ustedes? Es que el Salomón en otros libros dice que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Dice, y tiene un verso antes que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y luego dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. El de corazón descarriado será hastiado de sus caminos, y el hombre de bien estará contento en el suyo. O sea que la risa está relacionada con esos dos versos, ¿cierto? Está relacionada con, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y luego dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. El corazón del descarriado será hastiado de sus caminos, y el hombre de bien estará contento en el suyo. Conozco personas, esto dice mucho, pues yo conozco personas que se sientan a contar chistes y a reírse de sus chistes. Mis hijos hablaban, una tristeza de pero mis hijos cuando pasaron por un lugar decían, aquí está el lugar
de cuenta todo, algo así. Yo dije, ¿qué es eso, cuenta todo? Mamá, un lugar donde se reúnen a echar chistes y de ahí nació un programa de chistes, que echan chistes y y se ríe. Eso es un camino que al hombre le parece derecho, sentarse a reírse y a pasarla rico y a contar chistes, pero lo relaciona con el corazón del descarriado. Y dice que es congoja, pero el hombre de bien, ¿cómo dice la última palabra? Dice, el corazón del descarriado será hastiado de sus caminos, de los caminos que a él le parecen derechos. Y el hombre de bien, ¿quién será el hombre de bien? El que guarda los mandamientos. Amén. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. A ver, vamos a ver. Hay dos aquí. Es 14:13, 14:12, 14:14. 14:14, vamos a decir. Pero no tiene ninguna referencia a los escritos de Ellen White, solamente el 14:12, y vamos a ir el deseado de todas las gentes, porque aquí sí no sé cómo buscar, porque baje su tablet con los libros electrónicos, por favor, hermano, porque mi computador no lo puedo mover de ahí porque está grabando. Mamá. Pero a mí me gustaría más en la tablet, porque es que en la tablet yo no puedo tocar nada. Porque es que en la tablet son más precisas la información que da acá. Ok, pero mamá me lo presta para yo buscar lo que ella necesita cuando lo pide. Su cargador. Mamá, ya. El cargador. Fácil. Entonces, dice, deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes. $688. Deseado de toda la gente, 688. Y Yulisa, por favor, busque Patriarcas y Profetas 38. ¿Qué cosa? Deseado de toda la gente, 668. Ya vamos llegando, ¿no? Mire, 672 tiene acá. Ese es deseado de toda la gente. 666. 688. 670 pasa. 688. Aquí, ¿qué dice? 688. Entonces vamos a leerlo, hermano. ¿Pero por qué, hermana? Pasemos porque el video está grabando. 688. Dice: Pilato cedió a las exigencias de la turba antes que Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. ¿Qué dice? A pesar de las precauciones de Pilato. A pesar de que siguió sus propios caminos, sus propias precauciones, lo que le temía le aconteció después. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y,
atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después de la crucifixión, se quitó la vida. Asimismo, todos los que transigen con el pecado no tendrán sino pesar y ruina. Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás confesó desafiante: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas terribles palabras fueron repetidas por los sacerdotes y gobernantes y luego por la muchedumbre en un inhumano rugir de voces. Toda la multitud contestó en unísono. Sí, dice, toda la multitud contestó y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Podemos dejarlo hasta ahí. Entonces fue un camino que él, a pesar de sus propias precauciones que tuvo Pilato, su final, ¿qué fue? Bueno, Y aún para los judíos que siguieron sus propios caminos, dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Hasta muchísimos años después. ¿Qué sucedió muchísimos años después? Hasta el holocausto ahí. Exactamente. Su final, su sangre fue sobre ellos y su final fue un camino de muerte. Pero dice claro que al hombre de bien está contento de su camino. Pero el hombre de bien no sigue su camino, sino que le agrada hacer la voluntad de Dios. Amén. 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 No tenemos, ahí tenemos primeros escritos, página 38. Patriarcas y profetas, ¿qué? Será patriarca. Patriarcas y profetas. Es patriarcas y profetas, ¿no? Página 38. No está primeros escritos. Patriarcas y profetas, página 38. Usted no, ya me encontró 38. Patriarcas y profetas, ¿sí? Sí. Ensoberbecido por sus ideas de progreso. Ensoberbecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos han hablado de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios. Son aburridos, no son alegres. Debemos ser alegres. El cristiano debe ser alegre, dijo un pastor y estaba echando chistes frívolos desde allá para hacerlo reír. Cuando yo le cité el verso que dice: a la risa dijo, enloqueces. La gente no quiere, le daba la razón a él, porque la gente quiere estar alegre, contenta. Aunque tengan pruebas, ellos las echan, las ignoran y siguen alegres y contentos. No se entregan a la oración como hace el hombre. ¿Dónde íbamos? 38. Y vamos por acá. Mientras hablan de la... Dice: mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comieres de él, es decir, el día que violares el divino mandamiento, seréis como dioses. Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para atraer a otros a la misma situación. Así también el pecado trata de disfrazar su verdadero carácter. Puede pretender ser santo, pero su elevada profesión solo hace de él un embaucador
tanto más peligroso. Está del lado de Satanás y al hollar la ley de Dios e inducir a otros a hacer lo mismo, los lleva hacia la ruina eterna. Permítame a ver si... Dice, no obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario, siempre al revés de lo que Dios estableció, siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Son para nuestra advertencia e instrucción. A buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Así es. Si nos entregamos a chiste frívolo, contradice la palabra de Dios. ¿De dónde procede? De los engaños de Satanás. Vamos a saltar aquí un poquito más abajo. No tiene 14, tiene 14, 12. Pero vamos entonces a mirar otra referencia. Otra referencia acá. Ezequiel 2.2 era que estábamos leyendo. Eclesiastés 2.2. Sí, sí. Sí. Ese es el origen. Eclesiastés 2.2. Se me corrió acá. Entonces dice. No quiere desviar de esto. No quiere. Eclesiastés 2.2. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Eclesiastés 7 del 2 al 6 dice. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Hay risas en la casa del banquete? Sí. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. ¿La casa del luto es el fin de qué? Todos los hombres. ¿Qué dice la hermana? La casa del luto es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. El que vive va a poner en el corazón cuando va a la casa del luto. ¿Cuál es el fin de todos los hombres? ¿Sí o no? En la ciudad de Villavicencio, en Colombia, hay un cementerio que tiene una inscripción. En la puerta del cementerio tiene una inscripción. Y la inscripción dice, aquí terminan las vanidades del mundo. Así es. ¿Tiene que ver con esto? Sí. Es mejor ir a la casa del luto y ver el fin de todas las cosas para coger ejemplo que a la casa de risas y de banquetes, ¿cierto? Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza el rostro se enmendará, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios.
porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. La risa del necio es como los estrépitos de los espinos debajo de la olla. ¿Qué serán los estrépitos de los espinos debajo de la olla para saber? Debajo de la olla. ¿Qué son los estrépitos de los espinos debajo de la olla? Eso es lo que arde Cuando usted coge unos espinos que están secos y los prende, para prender el fogón, ¿cómo hace? ¿Para quién? Como eso es la risa del necio. Como un incendio. Estar bien. Como un incendio. Y habrá un incendio cuando Dios borre el pecado y los pecadores. Así es. Entonces la risa del necio nos está preparando para hacer aceite en el incendio. Para hacer fuego que prende el incendio final. Y cuando nos arrepentimos, somos como tizones arrebatados. Cuando nos arrepentimos, somos como tizones arrebatados de ese incendio. Amén. Entonces, la risa de los necios es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Vamos a ver los escritos de la hermana Ua, y aquí hay varios. A ver, ¿por qué? Eclesiastés 2.6, vamos a ver Eclesiastés 2.6 en los escritos de la hermana Ellen, referencia a los escritos de la hermana Ellen. Eclesiastés 2, del 4 al 12, así que vamos a leer Eclesiastés 2, del 4 al 12, pero también vamos a leer el verso 17. Eclesiastés 2, del 4 al 12. El versículo, hermana. 2. Y el verso 17 que dice Eclesiastés 2, del 4 al 12. Y el verso 17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y Eclesiastés 2, del 4 al 12, porque eso es lo que estamos leyendo acá. Eclesiastés 2, del 4 al 12. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de toda clase de frutos. Me hice estanques de agua para regar de ellos al bosque donde los árboles crecían. Poseí siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Acumulé también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Educación. Me hice de cantores y cantoras. Hermano, puede dejarlo hasta ahí. Educación 147. El libro de la educación 147. A ver quién lo encuentra primero. El libro de la educación 147. Perdón. Página 147. Y Profetas y Reyes 56. Yulisa, si puedes buscar el 56. 56. Educación 147. Educación 147. Y dice, desde aquí está. Cuando a causa de los celos de Saúl déjalo así como lo tenías. Cuando a causa de los celos de Saúl tuvo que huir al desierto,
David, aislado de todo sostén humano, se apoyó más fuertemente en Dios. Estaba huyendo. ¿Y cuándo fue que se apoyó más fuertemente en Dios? Cuando no tuvo el apoyo humano. Cuando no tuvo ningún apoyo humano, cuando no estaba en la casa del banquete, cuando no lo aprobaba todo el mundo, cuando no estaba en la risa, ¿cierto? La incertidumbre y la iniquidad de la vida del desierto, su incesante peligro, la necesidad de huir con frecuencia, el carácter de los hombres que se le unieron allí, todos los oprimidos y todos los que tenían deudas y todos los de espíritu descontento, hacían más necesario aún la severa disciplina propia. El que se entrega a las risas y a los chistes y a la frivolidad, ¿tiene disciplina propia? No. Hermano, cuando tenemos este tema es porque en estas reuniones, a mí también me pasa que el enemigo le susurra a uno, porque aparentemente parece indefenso un chiste y una risa, pero ahí le abrimos una puerta al enemigo. Y eso es lo que él quiere, que le abramos aquí una puerta, y esa es la que no le vamos a abrir, y esa es la que le vamos a cerrar, y se la vamos a mantener cerrada por ahí, porque somos ministros de Dios, y dice purificados, purificados, purificados los que lleváis los utensilios del Señor. Amén. Somos la esposa de un rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no debemos permitirnos ni un solo capricho. Ni uno solo, porque la esposa del rey recibe una educación especial. Y esta esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores debe recibir una educación especial. Amén. Es una educación especial y no se va a permitir ni un solo capricho, porque ella es resplandeciente como el alba. Amén. Hermosa como la luna. Esclarecida como el sol. Resplandeciente como el alba. Esclarecida como el sol, en orden como un ejército con banderas, porque va a ser levantada como un estandarte, que los que la ven se perturban y se espantan y se apresuran a huir de ella. Entonces seguimos leyendo, por favor. Todos los oprimidos y todos los que tenían deudas y todos los de espíritu descontento hacían más necesaria aún la severa disciplina propia. Estas vicisitudes despertaron y desarrollaron el poder para tratar con los hombres, la simpatía por los oprimidos y el odio a la injusticia. En los años de espera y de peligro, David aprendió a buscar en Dios su consuelo, su sostén, su vida, su sostén, su vida. Aprendió que solamente por medio del poder de Dios podría llegar al trono. Solamente por la sabiduría divina podría gobernar sabiamente. Mediante la instrucción recibida en la escuela de las dificultades, y el dolor, David pudo merecer este juicio, aunque más tarde lo manchara con su pecado. Ejecutor de justicia y de juicio para todo su pueblo. David pudo merecer este juicio, aunque más tarde que hizo David, lo manchó ¿con qué? Y estaba David en estrechez cuando manchó ese juicio, todo lo que aprendió en estrecheces. ¿Estaba todavía en estrecheces David cuando lo manchó con su pecado? ¿Dónde estaba David? ¿Se paseaba por dónde? Por la terraza de su palacio. Estaba en confort. Él no debía haber estado ahí en la terraza de su palacio. Su ejército, ¿dónde estaba luchando? En la guerra. Él debía estar en la guerra.
El deber de David era estar allá en la guerra, pero le dijeron que de ser rey, ya todos lo tenían y le dijeron que se quedara. Y él estaba paseándose por su palacio, Y en eso ocioso. Y en la diablo ociosidad, ¿quién nos tienta? el diablo. Le hizo mirar la mujer ajena y le hizo desearla Y no y conforme con eso. fornicar, y por ahí entraron el asesinato y la mentira y demás Y pecados. todo en su camino. Cuando estamos en confort. No. La traición. Nosotros tenemos que permanecer en la disciplina de las dificultades por las que hemos pasado todos. Sí. Y ser unos para ayudarnos unos con otros. Y mejor es no tener confort. Mejor es ir a la Ahora casa mismo del todo. luto, porque el luto le hace ver a los que van a la casa del luto cuál es el fin de todos los hombres. Ujú. La muerte. Y hay Amén. gente que no nos gusta ir a eso, hermano. No les gusta porque rehuyen el conflicto. Pero nosotros tenemos que meter el pecho al conflicto. Yo le conté a usted una historia, la voy a poner aquí en este video, de que yo andaba con una hermana que estaba haciendo una negociación para venderle mi montaña allá, porque yo aspiro a estar en la montaña de Panamá. Y yo estaba vendiendo mi montaña en fe porque el Señor me ha mostrado a mí. Yo ya no quería estar allá y yo le oré al Señor y todos saben aquí mi testimonio. Somos cartas leídas entre nosotros. Amén. Y entonces la hermana se vino en viernes y me tocó recogerla en el terminal después de haber recibido el sábado. Pero yo no violé porque yo me fui con tiempo. Hice preparación para el sábado, pero sí la recogí en el terminal después del sábado. Y yo le dije, bueno, nos quedamos aquí, que en este hotel hay wifi para reunirnos en el culto de Zoom el sábado con mis hermanos en Panamá. Y después de que terminamos el culto, le dije, bueno, vamos a irnos hasta Cumaral, que por allá después de las 6 miramos en qué hotel nos quedamos para madrugar el domingo para las montañas que ella iba a comprar. Y entonces nos quedamos ahí, era por la tarde, y estábamos caminando, como dando el paseo sábado sin hacer nada. Y dijo ella, aquí no hay iglesia adventista. Y dije, sí hay. Dijo, ¿y la conocen? A mí me conocen en esas iglesias. Y entonces dijo, ¿por qué no vamos allá? Y yo dije, yo pensaba para ir a esas iglesias a escuchar sermones livianos. Pero yo dije, bueno, de pronto haya la oportunidad de testificar del Señor. Le dije, vamos a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia estaban predicando por una reunión de Zoom unos pastores. Yo me hice atrás, no puse mucha atención a lo que predicaban esos pastores por el Zoom. Ellos estaban allá porque eso cuando dicen pastor la gente quiere deshacerse con sus pastores. Creen que ellos son, Dios está ahí. Yo no puse mucha atención a la reunión y cuando terminó la reunión un ministro empezó a hablar y habló que íbamos a tener una capacitación de interpretación bíblica. Y yo, muy interesante el tema. Y me pasé a la primera silla de adelante. Y cuando me pasé a esa silla, él empezó a hablar. Y usted dice, ¿qué es la interpretación bíblica? Entonces yo le daba un escrito está. Yo le di 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética, la cual las 6 vienen, estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, teniendo en cuenta que ninguna profecía es de interpretación privada. Le estaba preguntando qué era interpretación. Usted dice, ninguna profecía es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios no hablaron lo que ellos quisieron, sino que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, le dije yo, la Biblia debe ser su propia expositora y el método con el que debemos interpretar la Biblia está en Isaías, capítulo 28, 9 en adelante, a quien se enseñará ciencia, a quien será entender doctrina, a los destetados, a los arrancados de los pechos, porque reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito acá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean enredados y presos.
¿Quiénes van a ser enredados y presos? Con estudiando la Biblia y el entendimiento, que así vamos a encontrar la propia exposición de la Biblia, la interpretación que no es privada, sino la interpretación divina. ¿Quién queda enlazado y preso? Los enemigos y todos los que están dando su propia interpretación. Amén. Entonces yo le dije, yo le estaba diciendo y el muchacho decía, grande, ¿verdad? Grande, ¿verdad? Y de pronto, y estaba todo bonito, yo iba guiando todo por escrito está una palabra. Cuando él iba pasando allá diapositiva y llega una diapositiva, la interpretación de la hermenéutica. Y hace una pregunta, ¿ustedes saben qué es la hermenéutica? Le dije, sí, señor. Yo levanté mi mano, sí, yo sé que es la hermenéutica. La hermenéutica es derivada del dios Hermes, que es un dios de la mitología griega pagana. Y así todo él siguió diciendo que ese era un método de interpretar la Biblia y hablando de las leyes de la interpretación de la hermenéutica y todas esas cosas. Ya usted le había dicho que Ya le había a través dicho. de Isaías. Y él lo había aceptado que sí era un dios de la interpretación pagana y siguió enseñando eso. Y entonces yo le dije, no estoy de acuerdo con lo que usted está enseñando. El método de interpretación y de estudio bíblico para interpretar la Biblia y encontrar la interpretación privada está en Isaías, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, y etcétera. Y entonces él siguió y siguió insistiendo, siguió argumentando con su hermenéutica. Él estaba de pie allá enfrente, yo estaba sentada en el humilde puesto del que está aprendiendo. Yo no podía seguir sentada tranquila si yo ya sabía ya que no estaban enseñando lo que era. Entonces esperé una pausa y me le paré allá enfrente, al lado de él. Y yo le dije, no, el método, no estoy de acuerdo con lo que usted está enseñando. El método bíblico para interpretar correctamente la Biblia, volví cité Isaías. Y le dije, y si ustedes quieren interpretar la Biblia con el método de la hermenéutica, porque eso tiene cosas buenas y cosas malas. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que el día que de él comieren, moriréis. Así que ustedes están en gran peligro. Y yo no estoy de acuerdo y por lo tanto abandono esta reunión. Y yo había ido con la hermana y ella estaba sentada. Y ella es de las que rebaja la norma. Ella, si va a oír este video, se va a acordar de lo que yo estoy diciendo. Con tal de estar bien en la iglesia y con tal de estar bien con todos, con sus pies en dos aguas. Y yo me paré. Y yo le dije, cuando le dije a Yay, no estoy de acuerdo y por eso me retiro de esta reunión. Y llegué donde ella estaba sentada y le dije, yo me voy. ¿Se va conmigo o se queda? Así le dije duro. Todos estaban oyendo en una iglesia. Y yo me voy. ¿Se va conmigo o se queda? Y ella le dio risa y bajó la cabeza, y yo le dije, ¿se va conmigo o se queda? Y le dio risa, bajó la cabeza, cogió el bolso. Y yo cuando vi que se iba a ir conmigo, yo salí y ella me siguió. Decía por el camino, pero ¿por qué no fuimos? Yo le dije, porque yo no voy a escuchar. El Señor me dice que yo no puedo estar en un grupo donde no estoy obligada a estar, donde no se está predicando el error. Yo no voy a escuchar. Hermano, hay gente que se les está esclareciendo. Y siguen ahí. Y siguió haciendo eso. Entonces, ¿dónde estábamos leyendo? Ya terminamos de leer esto. Bueno, entonces vamos a buscar la siguiente cita que se la encomendé a Yulisa. La siguiente cita. La de profetas y reyes. Sí, ¿cuál estábamos leyendo? La educación. Yo leí sobre la educación, ¿cierto? Sí, Pero me perdí. Déjenme retomar dónde estaba, por favor. Yo dije que buscáramos. Profetas y reyes 56. Sí, creo que esa fue la cita que le di, pero yo estaba leyendo de dónde, de Eclesiastés. Sí, Profetas y Reyes 56, gracias. Nos corresponde leer eso. La parte de abajo no se puede. 56. A ver. Que hay varios párrafos, pero
Cójalo desde el Empieza primer así. párrafo. Ok. Yo le digo No donde negué- pare, donde tenga Sí. conexión o relación con lo que estamos estudiando. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Después torné yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque aquí hombre hay que pueda seguir al rey en lo que ya hicieron. Aborrecí, por tanto, la vida. Yo asimismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos ahora a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 50. Testimonios para la Iglesia. ¿Ese no lo tiene? Tomo 5, página 50. Sí, por favor. Página 50. Tomo 5, página 50. Página 50. No importa cuáles sean las faltas del hermano vuestro, proceder para con él no es ni justificable ni cristiano. Habéis revocado su historia de años atrás y habéis escogido todo lo que fuese desfavorable, toda semblanza de mal, y lo habéis convertido en ofensor por una palabra. Habéis reunido todas las fuerzas a vuestra disposición para sosteneros en vuestro trayecto de acusadores. Acordaos de que Dios abrirá la misma manera que con cada uno de vosotros, porque con el juicio con que juzgáis será juzgado, y con la medida que medís os serás medido. ¿Ya? ¿Todo? Aquellos que han tomado parte de este procedimiento deshonroso volverán a encontrarse con su obra. ¿Qué clase de influencia pensáis que vuestro comportamiento ejercerá sobre los estudiantes, a los cuales siempre le has inquietado las restricciones? ¿Cómo afectarán estas cosas el carácter y el curso de sus vidas? Eso es Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 50. Es que tiene varios párrafos. ¿Sí? Entonces saltémonos ese si no tiene como que ver con lo que estamos estudiando, y leamos el siguiente. Puede ser un niño reciba una instrucción religiosa sana, pero si padres, maestros o guardianes permiten que su carácter se tuerne por un mal hábito, dicho hábito, si no es vencido, se convertirá en una fuerza predominante y el niño se pierde. Sí, hasta ahí ya. Sigue 51. Bueno, el hábito de estar echando chistes frívolos no es un buen hábito. Y si lo hacemos los mayores, le enseñamos a los menores. Amén. Ayer, ¿qué hiciste, Valentina? Mientras tu mamá estaba aquí con nosotros, ¿qué hiciste? ¿Dibujaste? Sí. Dibujar es bonito, es una arte. ¿Qué dibujado? Un árbol. La naturaleza, muy bonito. Buenos hábitos, hay que cultivar buenos hábitos. Vamos a ir a Isaías 22, 12 y 13.
Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, y a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿A qué nos llama el Señor en el tiempo del fin? Con las pruebas. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día que estamos a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. ¿Y qué hacemos nosotros? Así tengamos tristeza. ¿Qué le dicen a uno? Y a veces nosotros mismos somos esos consejeros. Hermana, confíe en el Señor, usted viva alegre, usted viva contenta, pero el Señor, ¿qué nos dice? ¿A qué nos llamó? A endechas y a llanto. Y cuando estamos en endechas y en llanto, ¿qué tenemos que hacer? Oración y oración y oración. Y con llanto, y decía, cuando vemos los que pasaron como Job, como el santo, Como la disciplina de David. como la disciplina de David, Jeremías. cuando ellos como Jeremías decían, estoy ya ronco de tanto clamar, estoy desgastado por el ayuno. Jeremías le dicen el profeta llorón. El profeta llorón. Y sin embargo, cuando uno está llorando, ¿qué decir? Es que usted no confía en Dios, porque se la pasa llorando. Sí, cometemos esos errores a veces. ¿Será que tienen razón? ¿Será que es que, porque esto me lo dicen muchos hermanos, ¿será que tienen razón? ¿Será que es así? ¿Será que yo? Y yo vengo y estudio la palabra y por allá me sale la promesa y yo descanso un poquito. Pero yo no me puedo dejar desentender, hermanos. Yo les digo que yo no me puedo desentender. Y a mí eso me tiene muy agotada. Hoy descansé un poco. Pero mientras yo descansaba, el Señor tampoco me dejó descansar. Tuve sueños. Y en mis sueños yo estaba pasando pruebas. Y yo no sé, Señor, el Señor me dice que tengo que ejercer más el carácter, porque en esas pruebas yo no estaba honrando al Señor. Entonces, en este día, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué están diciendo? Coméntenlo. A ver, un comentario. Están comentando referente a lo que yo estoy diciendo, que quede grabado allá. Permiso, voy a orinar. Adelante. Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y en lugar de eso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos eso o qué hacemos? No. Y he aquí gozo y alegría. Y he aquí gozo y alegría matando vacas. Comamos y bebamos, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne cuando nos tenemos que limpiar de la inmundicia de la carne y de espíritu, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Cuando hay esos banquetes echan chistes y se ríen y todo eso. Deme la cita, ¿no? Esa cita está en Isaías 22, 12 al 13. Y vamos a ver qué dice aquí en los escritos de la hermana Ellen White, esa cita acá. ¿Qué dice? Isaías 22 del 12 al 13. Isaías 21, 12, Isaías 22, 23, y no me da nada los escritos, pero voy a ir a ver si tiene algún comentario. ¿Tú tienes la Biblia con comentarios, Yulisa? ¿Tiene comentarios esa cita? ¿No tienen? Bueno. Pero Porque es Isaías 26 después. aquí Isaías tampoco tiene 25, pero el 22 no. 22 del 12 al 13 tampoco tiene ninguna cita en los escritos de Ellen White.
Pero la cita dice mucho, ¿no? La cita dice a qué llamó Dios en este tiempo y qué es lo que hace la gente de este tiempo. Amós 6:3. Oh, vosotros que dilatáis el día malo. No queremos pensar en el día malo. No queremos ni que nos prediquen del día malo. Quieren que no nos profeticen, no nos prediquen. Díganos paz, paz y seguridad. Y que podamos vivir en deleites. Oh, vosotros que dilatáis el día malo. Y busque, por favor, Yulisa, que tiene la Biblia con comentarios. Amós 6, del 3 al 6, si hay algún comentario. Yo estoy leyendo lo que dice y si hay comentario lo vamos a leer. Oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Tiene algún comentario, Yulisa? Amós 6:3 al 6. Amós 6:3 al 6. Amós. No. Amós no tiene comentario, pero aquí sí nos manda a leer Patriarcas y Profetas 240. ¿Sabe que de Amós no hay comentario bíblico? No hay, ¿cierto? No. Bueno, vamos a buscar acá en las citas Amós. Amós 6. Profetas y Reyes, hermana, por favor, no se me quite de aquí mi ayudante. Profetas y Reyes 240. Amós 6, del 1 al 5. Profetas y Reyes 240. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los que son llamados príncipes de las naciones, ante quienes acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamar. Descended luego a Gad de los filisteos, ved si son pequeños reinos mejores que estos reinos, si tu término es mayor que vuestro término. Vosotros que deleitáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad, duermen en camas de marfil y se extienden sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los becerros de él en medio del engordadero. Forjean al son de la flauta e inventan instrumentos de música como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Qué leíste? Amós. Leíste la cita, 6, ¿cierto? 1 al 6. Y aquí dice, y la perspectiva era sombría también en el reino de Judá. Las fuerzas que obraban para el bien disminuían rápidamente y se multiplicaban las fuerzas favorables al mal. El profeta Miqueas, al considerar la situación, se sintió constreñido a exclamar: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Hay algo que está sucediendo ahorita en mi casa paterna. Y
sucede que mi papá va a cumplir 100 años y se están reuniendo para poner dinero para hacerle una celebración a lo grande porque cumple 100 años. Y yo tengo un hermano que está en mucha desgracia, ciego e inválido, y pasa muchísimas necesidades, tanto que estuvo hospitalizado porque no tenía ya sangre, tenía la hemoglobina como en 3. Y la gente no quiere ir a verlo porque no quiere ver eso, le da mucho pesar. Y lo que están recogiendo para fiestas debieran estar recogiéndolo para eso. Y no, nadie dice vamos a hacerlo para eso. Pastor misericordioso es un ejemplo cabal del misericordioso. Amén. Es un ejemplo cabal que no queremos ir a la casa del fin, del luto, y queremos estar es en la casa de la risa, de las comilonas, del chiste. Está claro, ¿cierto? ¿Dónde iba? Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. El mejor de ellos es como el cambrón, no sé qué será el cambrón. El más recto como el zarzal. Debe ser un árbol. Imagínense el más recto como una zarza. ¿Qué podemos esperar? Isaías declaró, si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Pero tenemos unos residuos, unos 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Amén. En toda época, por amor a los que permanecen fieles y también a causa de su infinito amor por los que yerran, Dios fue longánime con los rebeldes y los instó a abandonar su conducta impía para retornar a él. Mediante los hombres a quienes designara, enseñó a los transgresores el camino de la justicia, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Y así sucedió durante el reinado de Acaz. Se envió al errante Israel una invitación tras otra para volverse a hacer leal a Jehová. Tiernas eran sus súplicas que le dirigían los profetas, y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y se reformase, sus palabras dieron fruto para la gloria de Dios. Por medio de Miqueas fue hecha esta súplica admirable. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate y pleitea con los montes, y oigan los collados tu voz. ¿Qué tenemos que hacernos? Levantarnos y pleitear con los montes, y que oigan los collados nuestra voz. Oíd montes y fuertes fundamentos de la tierra. ¿Quiénes son los montes? Los poderes de la tierra, ¿no? Sí. Oíd montes y fuertes fundamentos de la tierra, el pleito de Jehová, porque tiene Jehová pleito con su pueblo, altercará con Israel. Bueno, vamos a continuar con la siguiente cita. Estábamos en Amós. Amós, ¿qué dije yo? 6, 1 al 6. Amós 6, 1 al 6. Amós 6, del 1 al 6. Amós 6. Joya de los testimonios, tomo 1, 465. Oye, los testimonios son
Joyas de los Testimonios, tomo 1, 465. Y Joya de los Testimonios, tomo 1, 465. 465. ¿Dónde está? Dice, debemos. Nada aumentará más la fuerza espiritual y el fervor y profundidad de los sentimientos, como el visitar y servir a los enfermos y abatidos. Nada aumentará más la fuerza espiritual y el fervor y profundidad de los sentimientos, como el visitar y servir a los enfermos y abatidos, ayudándoles a ver la luz y a aferrarse de Jesús por fe. Amén. Hay deberes desagradables que alguien debe cumplir o habrá almas que perecerán. Los cristianos hallarán bendición en hacer estos deberes por desagradables que sean. Cristo asumió la desagradable tarea de bajar de la mansión, ejemplo, de pureza y gloria insuperable para venir a morar como hombre entre los hombres en un mundo mancillado y ennegrecido por el crimen, la violencia y la iniquidad. Lo hizo para salvar almas y podrán presentar excusas en favor de sus vidas de comodidad egoísta los que fueron objeto de un amor tan asombroso y una condescendencia sin parangón. ¿Preferirán los tales seguir sus propios placeres e inclinaciones y dejarán que las almas perezcan en tinieblas porque se arrostran chascos y reproches al trabajar para salvarlas? Cristo pagó un precio infinito por la redención del hombre. Y dirá Señor mío, no quiero trabajar en tu viña, ruégote que me des por excusado. El Señor invita a aquellos que viven cómodamente en Sión, echando chistes, frivolidades, riéndose en banquetes, a que se levanten y trabajen. Amén. A que se levanten y bauticen. Amén. A que se levanten y trabajen. ¿No escucharán la voz del Maestro? El que quiere obreros fieles y dedicados Él quiere obreros fieles y dedicados a la oración. ¿A qué? Amén. ¿A qué? Él quiere obreros fieles y dedicados a la oración, que siembren junto a todas las aguas. Amén. Los que trabajan así se sorprenderán al ver cómo las pruebas resueltamente soportadas en el nombre y con la fuerza de Jesús darán firmeza a la fe y renovarán el valor. Amén. Las Amén. pruebas resueltamente soportadas. No hay que quitarse porque viene la prueba con cobardía. Metan el pecho y que se haga la voluntad de Dios. Dice, vuelvo a leer. Los que trabajan así se sorprenderán al ver cómo las pruebas resueltamente soportadas en el nombre y con la fuerza de Jesús darán firmeza a la fe y renovarán el valor. En la senda de la humilde obediencia hay seguridad y poder, Amén. Amén. consuelo y esperanza. Amén. ¿En la senda de qué? De la humilde obediencia, o sea, en la senda del amor, ¿sí? Sí. Porque el amor
Se resume en la obediencia a la ley. En la senda de la humilde obediencia hay seguridad y poder, consuelo y esperanza. Pero los que no hagan nada por Jesús perderán finalmente su recompensa. Los que no hagan nada, los que se pongan imparciales, ni para allá ni para acá. Maldito sea Meroz. ¿Se acuerda ese estudio? Sí, ¿Y por qué maldijo Dios a Meroz? Porque no hizo nada. Se puso imparcial y no fue resueltamente a soportar la prueba y a ir en la ayuda del Señor para el plan de salvación y la salvación de las almas. lo que dice la diplomacia. La diplomacia, nosotros no podemos tener diplomacia. Nosotros, con el Señor nos dé un carácter de amor y con mucho amor hay que decirle al pecado, pecado, y al transgresor, estás transgrediendo. Si no te arrepientes. Y me dijo el Señor, y lo que hice allá en esa iglesia de amonestar, tienes que hacerlo en muchas iglesias. Desde el frente te paras y amonestas. Y salir, y yo no sé si me van a apedrear, hermano. Oren por mí, porque ese día el Señor me dijo eso. Dice, en la senda de la humilde obediencia hay seguridad y poder, consuelo y esperanza, pero los que no hagan nada por Jesús perderán finalmente su recompensa. Sus manos débiles no podrán aferrarse del poderoso, sus rodillas vacilantes no podrán soportarlos en el día de la adversidad. Los que den estudios bíblicos y trabajen para Cristo recibirán el premio glorioso. Los que den estudios bíblicos y trabajen para Cristo reciben el premio glorioso. Además de la salvación, ¿qué promesas se cumplen los que dan estudios bíblicos y trabajan todos los días para Cristo, yendo a todas partes donde Dios los mande, ir por todo el mundo y hacer discípulos míos, enseñando las cosas que yo os he enseñado? ¿Cuál es la promesa? Recibirán el premio glorioso. ¿Y qué otra promesa hay allí? Oirán el bien. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién está con nosotros? El Señor. ¿Quién le dio a la hermana aquella noche lo que iba a sentir hoy cuando llegara allá y yo le dijera que íbamos a dejarla bautizada? Porque el Señor dijo, ella tiene que ser bautizada. Amén. No se puede ir de aquí sin hacerlo. Y cuando está el Espíritu Santo, ¿quién está? Dios, Jesús. Amén. Yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo que representa a Cristo. Amén, dice. Los que den estudios bíblicos y trabajen para Cristo recibirán el premio glorioso y oirán el bien. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Solo quiero hacer una oración antes de terminar. Antes de arrodillarme, hacer una oración general. Que el Señor tenga en cuenta todo lo que mis hijos me apoyaron antes de estar apoyadas por Él mismo a través de sus siervos. Mis hijos me sostuvieron y yo predicaba la palabra aquí y allí. Y le pido al Señor que tenga en cuenta para que esté con ellos y los ayude y se los recuerde y que esté con ellos todos los días hasta el fin del mundo y que tengan el premio glorioso y tengan liberación. Vamos a tener liberación. Amén. Vamos a hacer una oración. Hay mucho más, pero no quiero alargar tanto el video. Ya está en 1 hora 13 minutos apenas para que lo oiga mi familia también. Oremos. Amado Padre en los cielos, usted sabe que nos está preparando para una obra. Y gracias por ayudarnos a discernir Amén. que el enemigo quería abrir una puerta en esta reunión, pero nosotros somos la esposa de un rey. Amén. Y no debemos permitirnos ni un solo capricho. Amén. Tenemos que tener la educación de la esposa de un rey y cerrarle todas las puertas al enemigo, porque además de tener de haber sido llamados a ese gran honor, tenemos una misión que solo en la senda humilde del obediente, en el amor verdadero que es
la justicia y la obediencia a todos tus mandamientos, vamos a lograr el derramamiento de tu Santo Espíritu sin medida, esta Amén. lluvia tardía que Amén. necesitamos, Amén. y poder para que los espíritus caídos nos obedezcan, Amén. y para que haya liberación en nuestras propias vidas, en las de nuestros hijos, Amén. para tener el carbón encendido en nuestros labios y poder decirte, Señor, heme aquí, henos aquí, envíanos a nosotros. Y Amén. te rogamos que nos asistas en este camino y nos mantengas cerquita de ti y no nos dejes pecar, y que todas nuestras partes que tienen que ser pulidas sean pulidas. Y Amén. danos valor y Amén. ayúdanos, Señor, a tener el premio glorioso y la promesa de que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y liberación para nuestros hijos. Amén. Y que envíes a nuestro arcángel Miguel a los puntos más difíciles de la batalla. Amén. Y que envíes ejércitos de ángeles que hagan cerco alrededor de ellos, y yelmo alrededor de sus cabezas y coraza alrededor de sus cuerpos. Amén. Porque entendemos, Padre, que los tienes en las pruebas, en la aflicción, en la congoja, en las pruebas que nos pulen, porque los quieres salvar. Amén. Y quieres que ellos aprendan, y los vas a liberar, evangelizados por ti, sacados del horno de la aflicción, para Amén. la honra y gloria de tu nombre. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén, Amén. amén y amén. Amén. Amén.